Librofest Metropolitano 2014. Librofest. 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 Antes que nada agradecer también igual la invitación y el que estén ustedes aquí conmigo para que podamos dar un breve panorámica de lo que es esta zona de Vallejo. Lo he planteado, veo que hay bastante luz, entonces no creo que iba a ser posible hacer una presentación, y me parece más interesante entonces aún así el que podamos establecer una charla, ¿sí? Ahora sí interactiva entre ustedes y su servidor, para que de esta manera podamos conocer una parte de la ciudad que ha sido específicamente crucial en momentos específicos de la historia de México. Y los momentos específicos han sido de largos trayectos, de largos periodos. El primer periodo que pudiera yo comentarles es el que se da exactamente en el momento en el cual surge con mayor fuerza el Imperio Tepaneca. Aquí es donde nosotros todavía podemos ubicar cómo es que el Imperio Tepaneca, que le da lugar al Imperio Azteca, ¿sí?, deja su huella más fuerte. Y lo podemos ubicar en la construcción del antiguo camino de Tenayuca. Tenayuca, si ustedes pueden ubicar, se encuentra en la parte sur de lo que es ahora el municipio de Tlalnepantla. Y en aquellos tiempos de cuando todavía estaban el sistema de lagos, que en este sistema de lagos se ubican 5 áreas específicas, lo que sería Jaltocan, Xochimilco, ¿no? Básicamente podríamos ubicar también lo que después se conoció como el lago de Texcoco en general, ¿no? Formaba parte de lo que les estoy comentando, que es el sistema de lagos. La parte más superficial del lago de Texcoco, agua salada, ¿sí?, es exactamente la parte norponiente en la cual se localizan lo que ahora, para ustedes, si ustedes viven por esta área, pueden ubicarlo perfectamente bien. El común denominador es que ya sea que se llamen Las Salinas o Iztacala. Son los dos términos que nosotros podemos ubicar. Y los dos se refieren exactamente a las características que predominaban aquí en esta parte del lago de Texcoco. La parte más superficial, que exactamente en época de secas, ¿sí?, quedaba hecho lodazales, lo que ahora le conocemos y los ubicamos como humedales, ¿verdad? Por cierto que uno de este tipo de ejemplos de lo que era el humedal lo podemos ubicar si ustedes se suben a la línea 3 del Metrobús, se bajan en Tres Anegas, y frente a lo que ahora conocemos como la colonia Ampliación Progreso Nacional, enfrente vemos un bordo, ¿sí? ¿Sí lo ubican? No sé si lo conozcan, ahí por la bodega Urrera. Ahí hay un bordo muy grande y podemos ubicar lo que es el vaso regulador Carretas, que en investigaciones que están realizando la UNAM, la FES Iztacala, pueden ubicarlo perfectamente como un humedal y como el ejemplo claro de lo que era la parte, ¿sí?, del lago de Texcoco, ¿verdad? Aunque de manera artificial se hizo el bordo y se permitió que se inundaran otra vez esas tierras que en una época fueron tierras de cultivo, ¿sí? Ahorita ustedes pueden ubicarlo ahí claramente como un humedal, o sea, un ejemplo claro de cómo era el lago de Texcoco en aquellos tiempos, de lo que les estoy comentando, la parte más superficial. Volviendo otra vez entonces a hacer esta breve y rápida reseña de lo que era esta zona. Los tepanecas construyen el camino de Tenayuca
y más bien son la gente oriunda de Tenayuca quien construye ese camino. Y es un camino que, de acuerdo a las investigaciones que hace Margarita Carvajal Stadler, establece que era un camino procesional. Lo retoma de las investigaciones que estaba realizando Luis González Aparicio, el arquitecto Luis González Aparicio, que en 1975 sacó su famoso libro de lo que era el plano reconstructivo de la Tenochtitlan, ¿no? De la ciudad de Tenochtitlan. Y allí Luis González Aparicio establece, retomando también igual investigaciones arqueológicas, que el camino de Tenayuca ya estaba construido desde tiempo atrás, de tal manera que él lo está ubicando más o menos como por los 1300, ¿no? En 1300. De tal manera que este camino fue construido con la finalidad de ser un camino procesional. Camino procesional que respondía a una necesidad de esta cosmovisión de los pueblos de la cuenca, en donde sus ciclos y sus calendarios agrícolas eran perfectamente bien sincronizados con los calendarios rituales religiosos. Así que el camino de Tenayuca, podríamos decir, Calzada Vallejo, fue construido con la finalidad de poder llevar a cabo estas procesiones que se ambicionaba pudieran unir la ciudad de Tenayuca con la ciudad de Culhuacán. Y él lleva a cabo este ejercicio en el plano reconstructivo de la antigua ciudad de Tenochtitlan. Lleva a cabo este ejercicio y se da cuenta que perfectamente bien trazado el camino de Tenayuca, llevado hasta la ciudad de Culhuacán, hace que se unan el Teocalli de Tenayuca con el Teocalli de Culhuacán, ¿sí? A los pies del cerro de la Estrella. Y qué curioso, yo nada más les comento, a los pies del cerro del Tenayo tenemos la ciudad de Tenayuca y el centro ceremonial, la zona arqueológica de Tenayuca. Les comentaría yo que bien valdría la pena que le fueran a dar una visita, porque además el museo ya lo dejaron muy muy bien, el museo de sitio lo han dejado muy 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 bien. Entonces, para ubicarlos rápidamente, podríamos comentar que ese es un momento crucial en lo que es el desarrollo de esta parte norponiente de la cuenca de México, ¿verdad? En pláticas con la doctora Patricia Ramírez Bastida, que es quien ha llevado a cabo la investigación de la flora y fauna del humedal Carretas, del vaso regulador Carretas, que ya les había yo comentado, ella decía que sí se le puede llamar Valle de México. Nosotros, bueno, al menos hemos estado haciendo la investigación y bien valdría la pena rescatar el concepto de cuenca, porque de esta manera nos podemos ubicar para que tengamos una actitud distinta en la convivencia aquí dentro de lo que es la Cuenca de México. Porque si mientras lo seguimos viendo como valle, nosotros pensamos que de manera natural pudiera haber zonas perfectamente bien planas, ¿sí? En donde pudiera todavía resistir, ¿sí?, algún cambio de uso de suelo en estos aspectos. Y no, si nosotros partimos del hecho de que es una cuenca definitivamente tiene exigencias en donde definitivo, ¿sí?, es un lugar donde siempre se va a acumular el agua, ¿no? Entonces, de ahí que si nosotros entendemos que es una cuenca, no tendríamos por qué andar maldiciendo que cada vez que nos llegan unas lluvias torrenciales se esté anegando por todos lados la Ciudad de México, ¿no? De tal manera que eso también igual se los quiero comentar, ¿no? El momento crucial de la llegada de los chichimecas, la fundación de Tenayuca, el dominio del Imperio Tepaneca, la construcción del camino de Tenayuca, marca totalmente la zona norponiente, ¿sí?, de la cuenca. Por eso de ahí que entonces estamos sustentando el que hablemos de una microrregión, ¿sí?, que es Vallejo. Vallejo que en la actualidad une Tenayuca con Tlatelolco e involucra
a 3 delegaciones del Distrito Federal y al municipio de Tlalnepantla del Estado de México. Y es a partir de allí que nosotros también igual vamos en pos de saber y corroborar cuántas comunidades se asentaron allí y su dinámica poblacional, cómo se ha mantenido. De manera ininterrumpida, podríamos hablar que desde hace un poco más de 600 años hay 14 puntos de asentamientos humanos que permanecen allí. Y se los voy a enumerar rápidamente, ¿sí? Desde luego, iniciando por Tenayuca. Continuamos con San Juan Iztacala. Después bajamos de norte a sur, Santiago Atepetlac, ¿sí? Que es lo que ahora conocemos como Santiaguito, a un lado de Progreso Nacional, lo que ahora más bien conocemos como Progreso Nacional. Luego seguimos bajando y del lado de Gustavo Amadero podemos seguir ubicando, porque yo ya no quise meter, pero sí valdría muchísimo la pena poderlo incluir, San Pablo Jalpa, que es exactamente una población que fue dispersada, ¿sí? Y que ahora está ubicado en alguno de los barrios dentro de Azcapotzalco, pero que en la actualidad pues vemos que son las tierras en donde se encuentra la UAM Azcapotzalco, ¿verdad? Y posteriormente del lado de Gustavo Amadero, les comentaba, del lado sur encontramos San Bartolo Atepehuacán, que a lo mejor igual, y eso sí se los quisiera yo comentar, no lo ubicamos, más bien ubicamos Planetario Lindavista, ¿no? Esas casas así muy elegantes, del lado de lo que es ahora el Zacatenco, el Poli, que lo conocemos, ¿sí? Eran terrenos ejidales de lo que fue en un momento determinado el pueblo de San Bartolo Atepehuacán, y que es a partir de allí, en estas idas y venidas de la Nueva Vallejo al Poli, que su servidor fue que empezó a preguntarse qué es lo que hace aquí una pequeña capilla, ¿sí? Se veía en esos momentos muy antigua, se sigue viendo igual, muy antigua. ¿Qué hace en medio de tantas casas bonitas, no? Y si ustedes se dan una vuelta por allí, podrán ustedes también compartir conmigo pues la inquietud que yo tenía, que era el cómo estas calles irregulares, hasta en un momento determinado perdidas en medio de callejones y todo, seguían prevaleciendo. Pero aún más, cómo es que prevalecía la comunidad que estuviera allí, ¿no? Que estaba allí y que continúa allí y que por lo menos me estoy dando cuenta de que va a permanecer ahí, ¿no? Porque ha permanecido allí esa comunidad y ha permanecido habitado de forma ininterrumpida desde hace 600 años, ¿no? Y podríamos entonces pues preguntarnos, ¿no? ¿De qué nos sirve conocer todo ese tipo de situaciones? Entonces esto lo dejo como pregunta abierta y la vamos a responder al finalizar. Les digo, de norte a sur entonces vamos en San Bartolo Atepehuacán, continuamos más hacia el sur y encontramos Magdalena de las Salinas, ¿verdad? El antiguo pueblo de Magdalena de las Salinas, que ahora lo podemos ubicar rápidamente a pie de la calzada Vallejo por la panadería El Sazón, ¿no? Y del lado de Azcapotzalco pues encontramos 5 poblaciones. De norte a sur ubicamos Huautla de las Salinas, que es un barrio del antiguo pueblo de San Andrés de las Salinas, que lo ubicamos inmediatamente si saliendo del metro Vallejo caminamos y nos adentramos en sus callejuelas. Allí ubicamos a la comunidad del antiguo pueblo de San Andrés de las Salinas. Continuamos caminando hacia el sur y vamos a ubicar Santa Cruz de las Salinas, que es exactamente lo que ahora están en los linderos de lo que ahora están empezando a construir y que va a ser otro parteaguas en esta dinámica poblacional en la zona de Vallejo, ¿verdad? Santa Cruz de las Salinas, les decía. Más hacia el sur encontramos Coltongo, que se ha vuelto muy famoso porque durante mucho tiempo, estamos hablando años 50 hasta los 80, era una ciudad perdida y que el índice de inseguridad era enorme. Prácticamente la gente extraña a la comunidad pues no podía entrar,
porque por un ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, encontramos allí el famoso callejón de Salsipuedes, ¿no? Para nada más, como por así decirlo, mostrar el grado de inseguridad que se podía percibir dentro de la comunidad. En Coltongo, que está exactamente frente al antiguo pueblo de Magdalena de las Salinas. Seguimos caminando sobre Calzada Vallejo hacia el sur rumbo a Tlatelolco y nos vamos a encontrar del lado de Azcapotzalco, un pueblito que ahorita está, vean nada más que curioso, ¿no? Se vuelve otra vez a como reactivar, que es el pueblito de San Francisco Jocotitla, que en épocas de los 70s, de los 70s a los 80s, se le conocía como la zona de la raza y el barrio de San Pancho, ¿no? Y ya sabíamos que San Pancho, allí no podíamos entrar tan fácilmente también, ¿no? Porque la banda era bastante pesada, ¿no? Frente a San Francisco Jocotitla encontramos una capilla de lo que fue el pueblo de San Juan Huitznahuac, que ahora lo podemos ubicar perfectamente bien a un lado de lo que conocíamos como la Compañía de Luz, ¿no? Como la Compañía de Luz, ¿verdad? Ya más cercano al Metro La Raza, ¿verdad? Y que ahora lo conocemos como la Colonia Héroe de Nacosari, Vallejo Poniente, Guadalupe Victoria 1 y 2. O sea, son varias colonias en las que se dividió, pero que allí, les vuelvo otra vez a reiterar, lo más curioso es que pareciera como si fuera esta especie de hierba silvestre el que vuelven otra vez a renacer estas comunidades en los pueblos originarios, ¿no? Es suficiente que todavía ahí prevalezca o permanezca algo, un referente, y vuelve otra vez a brotar esta organización comunitaria que es muy interesante y que es con lo que también igual voy a ir cerrando la charla. Seguimos caminando sobre Vallejo y ya acercándonos a Tlatelolco nos vamos a encontrar con el antiguo pueblo de San Simón Tolnáhuac, ¿verdad? Y San Simón pues fue muy famoso en los años 50 y hasta quedó huella indeleble de ello en las películas de David se me va ahorita su nombre, el actor, ¿sí? El David Silva, exactamente. Este personaje que retrata lo que era la migración del campo a la ciudad y cómo la personalidad del ranchero campirano se iba transformando en este hombre un tanto cuanto rudo, ¿sí? De los barrios populares, de los cinturones de miseria de la Ciudad de México. Estamos hablando en época de los 50s, ¿no? 50s, 40s, todavía también igual en los 30s, ¿no? De tal manera que entonces allí San Simón se hizo famosísimo, ¿no? La San Simón, porque también igual teníamos como referente todo red que había de vías muy cercano ya para llegar a la terminal de Buenavista, que era la terminal de ferrocarriles que conectaba exactamente los ferrocarriles de todos lados, ¿sí? Con la Ciudad de México, ¿verdad? Llegando ya a Simón Tolnáhuac, pues a unos metros encontramos, caminando sobre Vallejo, podemos llegar prácticamente a la zona arqueológica de Tlatelolco y a la Plaza de las Tres Culturas. Lo interesante de todo esto, como les vuelvo otra vez a reiterar, es que en esta investigación que estamos desarrollando nos damos cuenta de que la organización comunitaria ubicada en las comunidades de los pueblos originarios, ¿sí? Bien lo comentaba el doctor Andrés Medina en La Ciudad Negada, en uno de sus libros, La Ciudad Negada, pueblos y barrios originarios en la Cuenca de México. Decía él, es suficiente que podamos ubicar el trazo urbanístico, el referente religioso y la existencia de unas cuantas familias que podríamos llamarles troncales
para que podamos prácticamente definir que allí estamos frente a una comunidad que se le puede denominar pueblo originario o comunidad originaria. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Otro momento crucial en Vallejo fue exactamente la llegada de la modernidad al país, a la nación. Y el emblema, no solamente para la Ciudad de México, sino el emblema nacional fue exactamente la expropiación de los terrenos que eran terrenos agrícolas y ganaderos en lo que ahora pues, conocemos como la zona industrial de Vallejo. Fue primero la zona industrial de Vallejo y posteriormente el cambio de uso de suelo en prácticamente el 80% de la extensión territorial de la delegación Azcapotzalco, que hace posible que le den ese perfil que tiene actualmente la delegación Azcapotzalco y la parte norponiente de la ciudad. Nos estamos dando cuenta entonces, ¿sí?, que es aquí en donde también junto con Jalostoc, ¿sí?, se fragua en gran medida el fenómeno y el problema que hubo durante decenios de la contaminación ambiental, ¿sí? Porque si bien esto era una gran cantidad de terrenos que podían ser aprovechados para naves industriales, para fábricas de industria pesada y de todo tipo, ¿sí?, no era el lugar adecuado para poderla ubicar, ¿verdad? Y durante decenios se estuvo padeciendo el problema de la contaminación y era lo que decían, vale la pena amanecer en Jalostoc o en Vallejo, ¿sí?, pero no irse a vivir a Xochimilco ni a Tláhuac, porque el problema de la contaminación que se generaba aquí, ¿sí?, se iba todo para allá. Y eso es lo que el gobierno durante mucho tiempo pues no quiso reconocer, y sabemos todavía que en gran medida la industria pesada que está todavía ubicada en este corredor que se creó desde lo que es Tlalnepantla, que les digo es Jalostoc, Vallejo, y se fue extendiendo hasta Naucalpan, ¿sí?, todavía se sigue teniendo el grave problema de la contaminación, que se lo achacan algunas veces al transporte, ¿verdad?, al transporte público, al transporte en general, transporte de carga, pero todavía lo sabemos que se genera en gran medida por la industria que está en los alrededores de la zona metropolitana de la Cuenca de México, ¿verdad? Ahora bien, ya redondeando y para ir cerrando la charla, podemos ir también igual comentando de los retos que se viven y que puede ser un momento y un área de oportunidad para Vallejo, y en donde la UAM puede jugar un papel importantísimo. Así como no necesariamente bien planeado o bien ubicado estaba el que se creara la zona industrial de Vallejo y que generó muchos problemas de contaminación, ahora la instalación, todo lo que hay aquí en la zona industrial de Vallejo puede ser transformado, ¿sí?, puede ser reconvertido y aprovechado, con el ejemplo clarísimo que tenemos de lo que ha sido la reconversión industrial y el aprovechamiento de áreas específicas en la ciudad de Nueva York. Nos damos cuenta cómo en Nueva York han habido proyectos muy exitosos en donde se reconvierte la industria y en vez de que sea una industria pesada o contaminante, se hace uso ya de nuevas tecnologías en donde lo ya instalado, les podría comentar algo por lo cual resulta hasta como absurdo el pensar que se cambie el uso de suelo a habitacional o de servicios, porque tenemos 80 kilómetros enterrados de una red de agua tratada, ¿sí?, que puede ser utilizado perfectamente bien para la industria.
y que al ejemplo, como les estaba yo comentando, que tenemos ciudades como Nueva York, ciudad muy moderna, ¿sí? La zona de Vallejo pudiera ser algo no solamente similar, sino mejor. ¿Por qué? Porque hay características específicas y ahí es donde surgen la importancia de que todavía existan las comunidades, los pueblos originarios en esta zona, porque el tema del poder adaptar grandes núcleos de personas en áreas de reconversión se puede dar de una manera más razonable, más racional, más planificada. En vez de que se quiera, fíjense, hago un paréntesis. Hay gente que sí está muy en contra, está muy de alguna manera molesta porque se va a hacer un proyecto urbanístico y no se va a hacer, ya lo están haciendo, un proyecto urbanístico que va a implicar el impacto de casi 10,000 familias, que es el área en donde anteriormente estaba la fábrica de cartonajes Estrella. Estamos hablando entre Poniente 128 y Poniente 122, si vamos de norte a sur, sí, sobre Vallejo. Y allí va a ubicarse lo que le llaman un nuevo concepto de planificación urbana. Creo que en cierta medida está adecuado, pero tiene que ser tomado en cuenta el hecho de la existencia de las comunidades originarias a su alrededor. El aprovechar que hay un área habitacional internamente dentro de la zona industrial de Vallejo, como es Santa Cruz de las Salinas, Coltongo y San Andrés de las Salinas y Huautla, ¿sí?, le implicaría el que le dieran una dinámica de planeación urbana muy específica, en donde sí se podrían aprovechar muy bien los recursos allí. Como este ejemplo que estoy dando, ¿sí?, es algo que es un reto que se está planteando aquí en el desarrollo sustentable para la zona de Vallejo, porque impactaría no solamente a esta zona, sino prácticamente a toda la ciudad. ¿Por qué? Porque si bien se va a hacer este conglomerado urbanístico, hay situaciones que no podemos permitir que se den de forma irracional. Y el ejemplo claro es la unidad habitacional que se hizo un poco antes de subir el puente a un lado de lo que es la fábrica, la productora de leche del Ala, ¿sí? Ahorita, en este momento, la gente que está allí viviendo en esa unidad habitacional, que por cierto la vino a inaugurar el presidente Calderón, ¿verdad? Y ahí los desarrolladores con bombo y platillo comentaban que era un proyecto ecológico y todo aquello, pero realmente es una contradicción completa, ¿sí? Porque lo colocan en un lugar que es verdaderamente infame, ¿sí?, a pie de subida del puente vehicular. O sea, estamos hablando de que lo construyen bajo puente, ¿sí?, en un área que ni siquiera en el entorno lo habilitaron para que pudiera ser amable con los que están viviendo allí o los que iban a estar viviendo allí. Y peor aún, es una estrategia muy absurda. Si no fuera porque somos un poco, como dicen, suspicaces, diríamos que es plan con maña, ¿no? Imagínense, hacen esa unidad habitacional, ahorita ya hay los problemas con los habitantes de esa unidad habitacional que dicen que los desperdicios de la procesadora Lala, ¿sí?, les están causando problemas de contaminación y quieren empezar a que haya la reubicación de la planta procesadora. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes de que pudiéramos estar hablando de que es plan con maña, ¿no? Estar haciendo unidades habitacionales al lado de complejos industriales para ir provocando, ¿sí?, que se continúe
la salida de la planta industrial productiva en la zona industrial de Vallejo. Y es un absurdo total. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar, como bien lo vuelvo otra vez a repetir, con ejemplos claros no solamente de la ciudad de Nueva York, sino también igual de ciudades como Düsseldorf, ¿no? En Alemania, en donde han ido reconvirtiendo la planta productiva, que es muy contaminante, con tecnología nueva que permite que con un cinturón de contención tengamos una zona industrial y luego posteriormente haya cercanía de quienes van a estar trabajando en la zona industrial, ¿sí? Y mejor aún, imagínense nada más qué área de oportunidad se está presentando para la zona de Vallejo. Centros académicos que estén de la mano de la planta productiva que está prácticamente aquí cerca, y luego teniendo a unos cuantos pasos en la zona de Gustavo Amadero, que es el área en donde sí se podría estar explotando el desarrollo urbanístico para uso habitacional, ¿no? Estamos hablando entonces que a propósito de la construcción de este proyecto urbanístico en lo que es Cartonajes Estrella, pudiéramos decir, sí, que se haga, pero que sea el parteaguas con el cual se inicie el desarrollo planificado de una zona estratégica que es la zona de Vallejo y que sirva de ejemplo para el desarrollo urbanístico estratégico en distintas partes de la ciudad, y no nada más sea sacarse de la mano el que por allí dijeron que se iban a hacer zonas de desarrollo estratégico, 5 zonas de desarrollo estratégico en la ciudad, y que si lleva la dinámica de lo que ahorita está sucediendo aquí en Vallejo, va a ser prácticamente la guerra entre los mismos habitantes. No es gratuito que la gente sea tan suspicaz como lo que sucedió allá en Álvaro Obregón, que ya no le cree al gobierno, ¿no? Y no creen las buenas intenciones de que el agua que iban a utilizar, me estoy refiriendo al conflicto que hubo allí en un pueblo de Álvaro Obregón, y que la misma población reaccionó y dijo, no, es que ustedes no nos van a cumplir, se van a llevar todo el agua y se la van a llevar a Santa Fe, o sea, nos van a continuar dejando sin agua a nosotros, ¿sí? Y se la van a llevar a los ricos de Santa Fe, ¿no? Entonces, ese tema creo que es muy importante que lo podamos tener en mente, porque en últimas cuentas son datos que una crónica seria debe de rescatar. O sea, la crónica a lo mejor igual de ustedes piensan que puede ser un recuento, ¿sí?, de anécdotas que pudiéramos decir hasta en un tanto cuanto así como melancólicas, ¿no? De cómo pudo haber sido nuestro pasado y cómo de forma romántica poder seguir viendo a la ciudad y a los barrios de la ciudad. Diría, sí, vale la pena, por supuesto, rescatar todo eso, pero con la idea de que podamos realmente caminar en esos barrios tradicionales y caminarlos y volvernos a reapropiar. Y con estos ejemplos que yo les he dicho de cómo las comunidades siguen brotando por sus costumbres, por su tradición, ¿sí?, hacen posible y vivible la ciudad, porque es con eso, y quiero ahora sí que cerrar la charla con ese comentario, lo valioso de los pueblos originarios y de las comunidades originarias en una megalópolis como la Ciudad de México, y eso yo diría que es único para nuestro país y específicamente privilegiado para la Ciudad de México, es el hecho de que hay todavía este sentido de pertenencia a la comunidad que hace posible que el proceso de socialización, ¿sí?, revierta muchas tendencias negativas de disolución social que se están viviendo a nivel nacional, ¿sí? Porque de esta manera, como bien se los he comentado, ¿no?, en Coltongo
si bien había mucha inseguridad, fue suficiente que se atendieran los temas cruciales de desarrollo social y de oferta de oportunidades de empleo, ¿sí? Y sobre todo también igual el ir bajando el índice de impunidad, porque miren, es un tema que le sacan las autoridades y que he visto que de manera mañosa algunos especialistas también igual le sacan la vuelta, porque le quieren achacar todo al problema del desarrollo social y a problemas de disolución social por temas de desarrollo social. Pero yo pondría algunos interrogantes cuando ustedes como jóvenes se dan cuenta de que es fácil delinquir, de que el que debería de estar en la cárcel es el que ahorita tiene mayor triunfo económico y social, reconocimiento social, ¿sí? Eso es lo que yo he visto ahí en las calles de Coltongo, ¿sí? El problema de la cuestión de la delincuencia no es porque tenga necesidad económicas el muchacho, sino porque aunado a las necesidades económicas, a la marginalidad que hay, al hecho de que hay falta de oportunidades de empleo, el dinero fácil y el que hay un grado altísimo de impunidad, el chavo tranquilamente, a mí me lo ha dicho, a mí no me va a agarrar nunca aquí la policía. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos están dando la mercancía y nosotros estamos vendiéndola, ¿no? Nosotros estamos vendiéndola tranquilamente. ¿Y saben qué? La tengo que vender aquí y la vendo sin ningún problema. No salgo de mi casa, estoy aquí tranquilamente y cuando salgo de mi casa es los fines de semana para irme a botar toda la lana que me llega, pero facilísimo. Entonces, dices tú, ¿cuál es el problema? O sea, sin tratar de ser simplista, ¿no? Pero ¿cuál es por lo menos el problema de esa persona que a mí me comentó esa experiencia? Pues ese es el cinismo total, ¿no? El problema del cinismo que existe en las autoridades, ¿no? Si se le cortara la situación de que cada decomiso que hay de droga, si no lo entregan los policías, esos decomisos van a ser dados de baja y hasta al bote van a dar, pues no habría ningún problema. Pero si la cadenita va desde arriba hasta abajo y de pronto tienen a los chavos que ya de por sí están en una situación marginal, pues ¿de qué estamos hablando? Pues de impunidad, ¿no? Estamos hablando de tema de impunidad. Así que eso es algo muy interesante. A lo mejor igual de ustedes, no sé qué expectativa tenían de cuando sabían de que íbamos a hablar de la crónica de Vallejo. ¿A qué tiempos aquellos, don Simón, no? Sí, pues está bien, ¿no? Hay que hablar de eso. ¿A qué tiempos aquellos, don Simón? Sí, aquellos tiempos tan padres de cuando Vallejo era una zona agrícola y ganadera, de cuando aquí había N cantidad de establos, de que llegaban los arrieros y ahí en el vaso regulador carretas le daban de tomar a sus caballos y sus mulas, y que el atorón famoso es allí en Porín 128 y Calzada Vallejo, y más bien dicho no en Porín 128 sino Azcapotzalco la Villa, ¿sí? Y Calzada Vallejo, y que ahí llegaban y se echaban sus cervezas, sin más que sus cervezas, sus pulques. Ahí es algo también muy interesante. El proceso de industrialización hizo que se perdiera el gusto por el pulque y que la industria cervecera creara un auge muy grande. Y bueno, la leyenda famosa, ¿no? De cómo es de que se hizo posible que las haciendas pulqueras quebraran por la publicidad negativa que se hizo a partir de que pudiera entrar la cerveza, ¿no? Esta forma de fermentar el ¿cómo se llama? El pulque, que pues definitivamente eso ya lo he podido corroborar, ¿sí? El pulque no se puede fermentar con excremento, ¿no? Porque se echa a perder, ¿no? Tiene un proceso de fermentado muy muy específico, es muy, como dicen los que procesan el pulque, el aguamiel es muy celosa. Si no la tratas bien, dice, se te corta, ¿no? Entonces, son de las cosas interesantes. Bueno, es interesante, es anecdótico y todo aquello, pero los retos que estamos viviendo actualmente aquí en Vallejo, la UAM Azcapotzalco es un actor central
para el proceso de reconversión y de oportunidades en cuestión de empleos, en cuestión poblacional y urbanística, para prácticamente como ejemplo para toda la Ciudad de México. Muchas gracias. LibroFest. 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 LibroFest Metropolitano 2014.